Hola, hola, amantes de las series turcas. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a mi canal, su rincón favorito para descubrir los secretos, los dramas y las historias más apasionantes que nos llegan desde Turquía. ¡Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí! Hoy, la emoción está en el aire, el café turco está hirviendo y los rumores alcanzan temperaturas de fusión. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que está incendiando las redes sociales, las revistas del corazón y, por supuesto, los foros de discusión de nuestras series favoritas. Vamos a desmenuzar un rumor que, si se confirma, podría cambiarlo todo en el mundo de las telenovelas turcas. Y es que estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que conquistó nuestros corazones en Senkalkam y que, a pesar de su ruptura, sigue siendo objeto de deseo, nostalgia y ahora una especulación que tiene al mundo del espectáculo al borde del colapso. Pero antes de que entremos en detalles, quiero pedirles un favor enorme, un favor que alimenta este canal y nos permite seguir trayéndoles el jugoso contenido que tanto disfrutan. Si les gustan las series turcas tanto como a mí, si disfrutan de los chismes de la farándula, y si quieren estar al día de todas las novedades que surgen en este fascinante mundo, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y denle like a este si les gusta el tema que vamos a tratar hoy. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre series turcas. Cada like, cada comentario, cada suscripción es un pequeño empujón que nos motiva a seguir investigando, analizando y compartiendo con ustedes la pasión que sentimos por este universo televisivo. Ahora sí, vamos al grano. Dejémonos de rodeos y adentrémonos en el corazón del huracán. El rumor, la bomba, el bombazo atómico. Hande y Kerem podrían ser padres. ¿Padres? Sí, lo sé, suena increíble, sobre todo teniendo en cuenta que su relación terminó hace tiempo, dejando a miles de fans con el corazón roto y clamando por una reconciliación. Pero las redes sociales están que arden con supuestas pruebas, avistamientos sospechosos que parecen sacados de una película de espías, y lo más importante, una confirmación a medias, un susurro al oído de la prensa que ha hecho saltar todas las alarmas, encendiendo las luces de emergencia de la farándula turca. Antes de que se emocionen demasiado y empiecen a diseñar los nombres del bebé, quiero dejar claro que hasta el momento, no hay una confirmación oficial por parte de Hande ni de Kerem. Sus representantes, consultados por diversos medios, han optado por el silencio o, en el mejor de los casos, por evasivas que no aclaran nada. Pero la información que se ha filtrado desde el entorno de la pareja, fuentes anónimas pero supuestamente cercanas, es lo suficientemente jugosa, lo suficientemente explosiva, como para dedicarle un vídeo entero y quizás hasta una miniserie documental. Para entender mejor la magnitud de este drama, la posible onda expansiva que este bombazo podría generar, vamos a repasar algunas de las series turcas más populares donde Hande Erçel y Kerem Bürsin han brillado con luz propia. Analizaremos cómo este posible bombazo de paternidad podría afectar sus carreras, su imagen pública y, por supuesto, nuestra percepción de ellos como actores y como personas. ¿Será este el fin de la imagen de galán soltero de Kerem? ¿Representará un cambio de rumbo en la carrera de Hande, obligándola a elegir roles más maduros? Todo está en el aire y nosotros estamos aquí para diseccionarlo. Comencemos con la serie que los catapultó a la fama mundial, la serie que los convirtió en íconos de la televisión turca, **Senkalkam**. Esta comedia romántica, que nos robó el corazón con la química innegable entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, interpretados magistralmente por Hande y Kerem respectivamente, fue un fenómeno global, un tsunami de romance y comedia que arrasó con las listas de popularidad en todo el mundo. El género de esta serie es puramente comedia romántica, con toques de drama, sí, pero sobre todo mucha química, esa chispa que saltaba de la pantalla y que nos hacía suspirar por un amor como el suyo. La sinopsis es sencilla pero efectiva, una fórmula probada que siempre funciona. Eda, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero y convertirse en arquitecta paisajista, pierde su beca por culpa de Serkan, un arquitecto exitoso, adicto al trabajo y frívolo en el amor. Para recuperar su beca y vengar su orgullo herido, se ve obligada a fingir ser su prometida durante 2 meses, bajo un contrato lleno de cláusulas ridículas. Lo que comienza como un contrato de conveniencia, una farsa para engañar a la prensa y a la familia de Serkan, termina convirtiéndose en una historia de amor real, llena de obstáculos, malentendidos y momentos inolvidables. Senkalkam es relevante para nuestro tema, para este culebrón que estamos desentrañando, porque fue durante el rodaje de esta serie donde surgió el amor entre Hande y Kerem,
un amor que traspasó la pantalla y se convirtió en una de las parejas más queridas de Turquía. Su relación, documentada hasta el último detalle por los paparazzi, se convirtió en un cuento de hadas moderno, una historia que alimentaba la ilusión de que el amor verdadero existe y que a veces puede surgir en los lugares más inesperados. La conexión que vimos en pantalla era auténtica, eso nadie lo puede negar, y eso es lo que la hizo tan especial, lo que la convirtió en un éxito arrollador. Un dato interesante, un pequeño secreto que quizás no conozcan, es que muchos de los momentos más románticos, los diálogos más emotivos de la serie, fueron improvisados por los actores, lo que demuestra la gran confianza y complicidad que existía entre ellos, una conexión que iba más allá del guión y que se palpaba en cada escena. La serie además rompió récords de audiencia en muchos países, consolidando la fama internacional de ambos actores y abriéndoles las puertas del mercado global. Si el rumor de la paternidad es cierto, si Hande y Kerem realmente van a ser padres, sería fascinante ver cómo una historia de amor nacida en el set de rodaje de una comedia romántica, una historia que parecía haber llegado a su fin, tiene un nuevo capítulo, aún más dramático, sorprendente y conmovedor. ¿Será este el inicio de una reconciliación? ¿Volveremos a verlos juntos, pero esta vez como padres? Ahora hablemos un poco de Hande Erçel en solitario, sin la sombra de Kerem a su lado. Una de sus series más recientes y aclamadas por la crítica, que demuestra su versatilidad como actriz, es **Bambaşka Biri**. En esta serie Hande interpreta a Leyla Hadid, una joven fiscal ambiciosa y decidida, que busca dejar huella en su profesión y que lucha contra los prejuicios de un mundo dominado por hombres. El género de Bambaşka Biri es un thriller psicológico con toques de romance, que la diferencia bastante de las comedias románticas a las que Hande nos tenía acostumbrados. La sinopsis gira en torno a un complejo caso de asesinato que involucra a Kenan Öztürk, un famoso periodista con doble personalidad, un hombre carismático y amado por el público que esconde un oscuro secreto. Leyla y Kenan se enamoran perdidamente, pero su relación se ve amenazada por los oscuros secretos que ambos ocultan, por las mentiras que se dicen y por los fantasmas del pasado que los persiguen. Bambaşka Biri es relevante porque muestra la versatilidad de Hande como actriz, su capacidad para asumir roles complejos y dramáticos, alejándose de la imagen de chica dulce y romántica que proyectaba en Sen Kalkam. Demuestra que no solo es capaz de protagonizar comedias románticas, sino que también puede interpretar personajes con profundidad psicológica, personajes atormentados por sus propios demonios. Un dato interesante que revela el compromiso de Hande con su trabajo, es que tuvo que prepararse a fondo para interpretar a una fiscal, investigando casos reales, entrevistando a fiscales y estudiando el sistema legal turco. Esta serie además ha recibido elogios por su guión inteligente y sus giros inesperados, que mantienen al espectador al borde del asiento. Si Hande está realmente embarazada, si la noticia de la paternidad se confirma, podría afectar su agenda laboral y su capacidad para asumir roles exigentes como el de Leyla. Sin embargo, también podría abrirle nuevas oportunidades para interpretar personajes más maduros y complejos, personajes que reflejen su nueva realidad como madre. Pasemos ahora a Kerem Bürsin, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Aunque es más conocido por Sen Kalkam, la serie que lo catapultó a la fama internacional, Kerem ha participado en otras producciones importantes, demostrando su talento y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros. Una de ellas es la serie **Yaşamayanlar**, una serie de acción y fantasía que se estrenó en la plataforma digital Blue TV y que sorprendió al público por su estética oscura y su trama intrigante. El género de Yaşamayanlar es una mezcla de acción, fantasía y terror, con una estética oscura y gótica que recuerda a las películas de vampiros clásicas. La sinopsis nos presenta a Mia, una joven humana que se convierte en vampira y busca vengarse de Dmitri, el vampiro que la transformó y que la condenó a vivir en la oscuridad. Kerem interpreta a Dmitri, el antagonista principal de la serie, un vampiro poderoso, despiadado y cruel, que se deleita con el sufrimiento de sus víctimas. Yaşamayanlar es relevante porque muestra una faceta diferente de Kerem como actor, una faceta oscura y siniestra que contrasta con la imagen de galán romántico que proyectaba en Sen Kalkam. Aquí lo vemos interpretando a un personaje malvado y sádico, muy alejado del príncipe azul que conocimos en la comedia romántica. Un dato interesante que demuestra el compromiso de Kerem con su trabajo, es que tuvo que someterse a un entrenamiento físico intenso para poder realizar las escenas de acción de la serie, que son numerosas y exigentes. Además, tuvo que aprender a hablar con un acento diferente para interpretar a Dmitri, que es un vampiro de origen ruso.
Si Kerem va a ser padre, si la noticia de la paternidad se confirma, podría replantearse el tipo de roles que elige interpretar. Quizás prefiera enfocarse en personajes más positivos y familiares, personajes que reflejen su nueva responsabilidad como padre. O tal vez decida tomarse un tiempo libre, alejarse de los focos y dedicarse por completo a su paternidad. Solo el tiempo lo dirá. Ahora volvamos al tema central de este vídeo, al corazón de este culebrón que nos tiene en vilo. ¿Qué hay de cierto en el rumor de la paternidad? Como les dije al principio, no hay una confirmación oficial, pero sí hay varias señales que nos hacen sospechar, varias pistas que nos indican que podría haber algo de verdad en todo esto. En primer lugar, Ande ha estado evitando aparecer en público en las últimas semanas, algo inusual para una actriz que siempre ha sido muy activa en las redes sociales y que suele asistir a eventos y presentaciones. Sus apariciones en redes sociales son escasas y, cuando lo hace, suele usar ropa holgada que oculta su figura, levantando aún más sospechas. En segundo lugar, se ha rumoreado, se ha susurrado en los corrillos de la prensa rosa, que Ande y Kerem han sido vistos juntos en varias ocasiones, a pesar de que supuestamente ya no están juntos. Algunos testigos afirman haberlos visto salir de clínicas especializadas en fertilidad, lo que ha desatado todo tipo de especulaciones. Y por último, la fuente más fiable, la que tiene la información de primera mano, una persona cercana a la pareja, un amigo o familiar cercano, ha filtrado a la prensa que Ande está embarazada de 3 meses, una noticia que ha corrido como la pólvora por las redes sociales. Esta fuente anónima afirma que Ande y Kerem se enteraron de la noticia hace poco y que están tratando de procesarla, de asimilar este nuevo capítulo en sus vidas. Al parecer, la noticia fue una sorpresa para ambos, un giro inesperado en su historia de amor, pero están decididos a asumir su responsabilidad como padres y a darle lo mejor a su hijo. Según esta fuente, Ande y Kerem están considerando la posibilidad de retomar su relación, de darle una segunda oportunidad al amor, aunque aún no han tomado una decisión definitiva. Están hablando, están negociando, están intentando reconstruir lo que se rompió, pero esta vez con una nueva perspectiva, con una nueva motivación. Si todo esto es cierto, si la noticia de la paternidad se confirma, estaríamos ante un auténtico bombazo, una explosión mediática que sacudiría los cimientos de la farándula turca. La noticia de la paternidad de Ande y Kerem tendría un impacto enorme en el mundo de las series turcas. En primer lugar, revitalizaría la imagen de la pareja, que había perdido algo de brillo tras su ruptura. En segundo lugar, generaría una gran expectación en torno a sus futuros proyectos profesionales. Y en tercer lugar, demostraría que a veces la realidad supera la ficción, que las historias de amor que vemos en la televisión pueden tener un final feliz, aunque sea de una forma inesperada. Pero más allá de todo el drama, de toda la especulación, de todos los rumores que circulan en las redes sociales, lo importante es recordar que estamos hablando de la vida personal de dos personas, de dos seres humanos que tienen derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones, lejos de la presión mediática. Ande y Kerem tienen derecho a vivir su vida como quieran, a amar a quien quieran y a formar una familia como les plazca. Si realmente van a ser padres, les deseo lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas, que encuentren la felicidad y la estabilidad que necesitan para criar a su hijo. Y si no es así, si todo esto es solo un rumor infundado, espero que los rumores no afecten su bienestar emocional y que puedan seguir adelante con sus vidas y sus carreras. En definitiva, el culebrón de Ande y Kerem continúa, un culebrón que nos tiene enganchados y que nos hace soñar con un final feliz. Estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier confirmación o desmentido, y les mantendremos informados de todo lo que suceda, con el mismo rigor y la misma pasión de siempre. Y bien, llegamos al final de este vídeo, al final de este exhaustivo análisis del rumor que está incendiando las redes sociales. Espero que les haya gustado este recorrido por la vida y la carrera de Hande Erçel y Kerem Bürsin, que hayan disfrutado de este análisis profundo de sus series más importantes y que hayan podido formarse una opinión sobre este posible bombazo de paternidad. Ahora quiero saber su opinión, quiero escuchar sus voces, quiero saber qué piensan de todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem realmente van a ser padres? ¿Les gustaría que retomaran su relación, que le dieran una segunda oportunidad al amor? ¿Qué opinan de sus series, de sus personajes, de su talento? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, que me encanta leerlos y responderles. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y que le den like a este si les ha gustado.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas. Cuanto más seamos mejor, cuanto más grande sea esta comunidad, más contenido podremos crear para ustedes. Gracias por acompañarme una vez más, por dedicarme su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más pasión por las series turcas. Hasta la próxima. **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